Bueno, entonces empecemos hablando de la pancreatitis. Entonces, básicamente, siempre hacemos una revisión, ¿no?, de lo que es la fisiología, la anatomía del órgano que está comprometido. En este caso, el páncreas es un órgano que actúa como una glándula y tiene algunas secreciones que son endocrinas, quiere decir que van a vertirse dentro del torrente sanguíneo, y tiene otras secreciones que son exocrinas, que van a dar al intestino delgado en este caso. El páncreas tiene varios componentes, digamos, anatómicamente: su cabeza, el cuerpo y la cola. Eh, Cabeza y cuerpo retroperitoneales, la cola ya intraperitoneal. Elabora diferentes productos. En el componente endocrino se encuentran básicamente el glucagón y la insulina, que se encargan de regular los niveles de glicemia. Y dentro de los productos exócrinos están las enzimas digestivas. Entonces, para digerir los alimentos necesitamos descomponer, desdoblar cada uno de esos macronutrientes. Les había hablado en el momento en que revisamos patología biliar. El páncreas es vital en ese punto. Se encarga con la amilasa de desdoblar los carbohidratos, con la tripsina y la quimotripsina de desdoblar las proteínas, y con la lipasa de desdoblar los alimentos grasos. Lo que hace el páncreas es, en primer lugar, sintetizar y almacenar esas enzimas digestivas. La forma en que el páncreas se protege a sí mismo, ¿no?, de la digestión, de la autodigestión, es guardando esas enzimas digestivas en unas formas previas, inactivas. Es como si tuviera una granada, pero con seguro, el páncreas. En el momento en que la va a utilizar, que se va a necesitar, el páncreas libera esas enzimas y se activan en el sitio en donde se requieren su acción, por el efecto de unas proteasas, que son denominadas pues unas enteropeptidasas, que están dentro en este caso, del intestino delgado. Así el tripsinógeno pasa a tripsina, y entonces sí funciona, digamos, a la hora de dividir las moléculas proteicas. Para que el páncreas realice su secreción hay tres fases. La primera es cefálica, que tiene que ver con el momento en que una persona percibe el olor o el sabor de los alimentos y se estimula el nervio vago para que el páncreas empiece a secretar las enzimas digestivas. En un segundo momento, cuando el alimento ha llegado al estómago y se empieza a distender las paredes del mismo, ese refuerzo, ese estímulo vagal se empieza a incrementar y se libera una mayor cantidad de productos exócrinos. Pero el mayor porcentaje ocurre en la tercera fase, que es la intestinal, que es básicamente cuando el alimento que ya entra en contacto con la mucosa hace que se libere la colecistoquinina. Y entonces, pues el páncreas básicamente se descarga la mayor cantidad de su producto, un 80% de él. Ahora sí, ¿cómo se conducen los productos del páncreas? El páncreas tiene unas células acinares, que son las que producen las enzimas digestivas, y tiene unas células ductales, que son las que conforman los canalículos y son las que van a conducir las enzimas digestivas, y también van a producir unas sustancias que son neutralizantes, que ayudan a que se estabilice, en el caso de llegar ya al intestino delgado, la acidez que produce el ácido clorhídrico. Entonces, recuerden que en ese punto en el intestino se va a juntar, digamos, ¿no? Se van a encontrar el bolo alimenticio, lo que viene del estómago, y se va a juntar también los productos o las enzimas digestivas. Entonces, el páncreas en ese sentido favorece las dos cosas, tanto la digestión de los alimentos como la neutralización del ácido estomacal para que no lesione el duodeno. ¿Cómo se configuran? Entonces hay unos ductos intralobulillares que se unen para formar el conducto pancreático principal, o el conducto de Wilson, que es el que ven aquí ustedes, desemboca en la polla de váter junto con el colédoco. Básicamente estamos hablando de que la bilis se encarga de saponificar y digerir las grasas, y las otras enzimas digestivas que vienen del páncreas de pues, completar el proceso de digestión enzimática. La primera consideración
ya sobre la pancreatitis aguda es saber, bueno, qué tan frecuente y qué tan grave es ese proceso, la pancreatitis aguda. Vamos a ver, en primer lugar, la definición y luego ya ustedes ven la imagen ahí, lo que sucede con el páncreas, básicamente, inflamación, el daño. El doctor no se le escucha. Se clasifica como aguda o como crónica. La pancreatitis es un episodio de inflamación. Pero es que en la anterior diapositiva se cortó el audio, entonces no se le escuchó nada de la anterior diapositiva. Ay, qué pena. Bueno, repite un poco la información. En la pancreatitis aguda lo que sucede es una autodigestión. El páncreas libera sus enzimas y estas se activan, pero dentro del parénquima del órgano, lo que, pues, digamos, no es ideal, porque no solo ahí no cumplen su función, que es digerir los alimentos, sino que, por otro lado, lo que promueven es el daño de las estructuras anatómicas, ¿no? Del páncreas y de los tejidos peripancreáticos. La pancreatitis puede suceder o puede clasificarse como una pancreatitis aguda o como una pancreatitis crónica. Cuando se habla de pancreatitis aguda, que es el foco de esta charla, hablamos de un episodio aislado de inflamación pancreática, que normalmente se autolimita, ¿no? Remite y se soluciona. Cuando hablamos de pancreatitis crónica, hablamos de una inflamación persistente o recurrente del páncreas, o sea, una inflamación que no cede nunca o que se repite, episodios repetidos de pancreatitis. Ahora sí, qué tan frecuente y qué tan grave es. Vamos a ver que la pancreatitis aguda ocurre en general con predominio en el sexo masculino, un 60% de los casos. De las diferentes causas que vamos a hablar más adelante, las dos más importantes son el consumo de alcohol y la patología litiásica. En el caso del hombre, pues tenemos mayor tendencia a pancreatitis por ingesta alcohólica. Se dice que se necesitan alrededor de 10 años por lo menos de consumo continuo, aunque un consumo aislado y excesivo de alcohol puede generar una pancreatitis aguda también. Y en el caso de la patología litiásica, pues por otro lado, será más frecuente en las mujeres. Entonces, cada uno de los sexos tiene una causa, digamos, que lo caracteriza. La mortalidad de la pancreatitis es baja relativamente, en general solo del 5%. Sin embargo, si llega a presentarse una pancreatitis necrotizante, esa mortalidad puede subir alrededor del 17%. La pancreatitis aguda genera un tipo especial de necrosis, que es hemorrágica porque se rompen vasos sanguíneos por el efecto de las enzimas digestivas, y es licuefactiva, quiere decir que los tejidos toman una consistencia blanda o pastosa, tal cual como si estuviéramos licuando un alimento. Entonces, esas dos características son, digamos, básicas en la necrosis que se produce dentro de la pancreatitis aguda. Entonces, de todas las pancreatitis agudas, tenemos una clasificación, se hace teniendo en cuenta los hallazgos histopatológicos. Hay un primer grupo de pancreatitis que se denomina pancreatitis edematosa y hay otra que es la pancreatitis necrotizante. La mayoría de los casos, un 80%, corresponde a la primera, a la pancreatitis edematosa, en la que lo que se da es una inflamación del tejido y una acumulación de líquido. Normalmente estos pacientes tienden a ser cuadros clínicos leves. En la pancreatitis necrotizante, adicionalmente a la inflamación, se interrumpe el flujo de sangre y hay, como su nombre lo dice, muerte, ¿no?, del tejido pancreático. Y por lo tanto, estos pacientes tienden a ser más cuadros severos. Dentro de las causas de pancreatitis, la primera, ¿no?, más importante,
es la patología litiásica, específicamente pues la coledocolitiasis. Cuando un cálculo se enclava y obstruye el flujo del líquido pancreático, ese líquido cargado de enzimas se regresa y por el aumento de la presión que se da dentro de los canalículos y el contacto, digamos, de esos almacenes en donde se encuentran guardados las enzimas y la membrana celular, estos productos se liberan en el citoplasma y degradan y dañan las células pancreáticas. Entonces, esa es la causa más importante. La primera causa de pancreatitis sería la patología biliar, puntualmente pues la coledocolitiasis. Aquí ven una vez más dibujado, ¿no?, el conducto pancreático principal y el lugar en donde estaría enclavado el cálculo. Se dice que no siempre el cálculo va a estar enclavado de manera permanente, que es necesario con que permanezca un tiempo y obstruya la vía biliar momentáneamente para que ese fenómeno de autodigestión ocurra, para que se desate la pancreatitis. Con esto quiero decir que no a todos los pacientes con una pancreatitis biliar vamos a encontrar el cálculo enclavado aquí en la ampolla. Podría ser que ya haya pasado el cálculo, pero que alcanzó a generar un fenómeno obstructivo y una inflamación pancreática. Dentro de las otras causas de pancreatitis están las siguientes. Primer y segundo lugar, cálculos y alcohol. Existe el acrónimo, pues en inglés, like-it-matched, que recuerda pancreatitis por trauma abdominal, por el uso de esteroides, por infecciones virales, en el caso de las paperas, una pancreatitis autoinmune, por picadura de escorpión, por hipertrigliceridemia, hipercalcemia, secundaria a CEPRE o secundaria al uso de medicamentos, más bien sería la palabra. Y un porcentaje pequeño de un 10 al 15% de pacientes en los cuales se presenta una pancreatitis, pero no hay una causa clara, o al menos no es evidente en la primera evaluación. Entonces, en total, digamos, estas serían las causas de pancreatitis, resaltando por su frecuencia la patología biliar, los cálculos, en primer lugar, y el alcohol, en segundo lugar. Algunos de los medicamentos que producen pancreatitis, solo para tenerlos en cuenta: los diuréticos, hidroclorotiazida, incluso la furosemida, anticonvulsivantes como el ácido valproico o antibióticos como las tetraciclinas. Especialmente pues en los pacientes que las usan de manera crónica. Solo para hacer el paralelo, algunas de las causas de pancreatitis aguda, si no se resuelve el detonante, pueden llegar a generar una pancreatitis de manera crónica. La presencia de cálculos y el alcohol, por ejemplo, o las patologías autoinmunes. Algunas metabólicas como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. El mecanismo por el cual el cálculo genera pancreatitis es el que ya hemos explicado. En cuanto a las otras causas, puede darse lesión por autoanticuerpos o puede darse lesión por el tóxico en sí, que sería el alcohol en este caso, o por el efecto que tienen, por ejemplo, los triglicéridos o el calcio a la hora de hacer más espesa la secreción del páncreas. Funciona más o menos como si fuera una obstrucción. Si el líquido pancreático es espeso, se tarda en drenarse hasta el intestino delgado, y esto tendría más o menos el mismo efecto que tendría un cálculo enclavado, digamos. No dejaría avanzar las enzimas y estas terminarían activándose dentro del órgano, del páncreas. Ahora sí, clínicamente, ¿cómo se presenta la pancreatitis? Entonces, volvemos a Alicia. En general, la antigüedad del dolor va a ser caracterizada por un dolor agudo, es decir, un dolor de horas o máximo unos días de evolución. Normalmente localizado en el abdomen superior, predominante en epigastrio, hipocondrio derecho. La intensidad se describe como alta, moderada a severa. Va a ser un dolor de tipo pesantez, relacionado con la destrucción del tejido pancreático, y puede irradiarse en banda hacia el dorso.
el paciente puede adoptar una posición mahometana para aliviar el dolor y podría aumentar, claro está, la intensidad del dolor si el paciente ingiere alimentos. Entonces, esas serían las características, digamos que completas, de lo que sería un dolor por pancreatitis aguda. ¿Qué otros síntomas va a presentar el paciente? Aparte del dolor abdominal clásico, puede presentar náuseas, vómito persistente. En este caso se comporta como una pseudoobstrucción intestinal, porque lo que produce esa inflamación a nivel del páncreas, por su cercanía con el intestino delgado, es una irritación del peritoneo y una disminución, un compromiso, una disminución del peristaltismo. Básicamente, entonces, el paciente va a tener síntomas obstructivos, no solamente el dolor y el vómito, sino también va a estar distendido y va a haber ausencia de deposiciones. Como se trata de un proceso inflamatorio, podría haber algo de fiebre. Normalmente, si la fiebre es alta o persistente, uno podría pensar en que hay necrosis y que se trata de una pancreatitis complicada. Obviamente no es un signo definitivo, pero sí es sugestivo de una pancreatitis severa. Y en el caso de que haya hemorragia por la cantidad de enzimas digestivas, aparecen dos signos que son el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, que son la presencia básicamente de unas lesiones equimóticas en la región periumbilical o en los flancos. La forma de recordarlos, básicamente, es que Cullen es una sola palabra, una sola lesión en la región periumbilical. Gray-Turner, dos palabras, dos lesiones a cada uno de los flancos. ¿Qué complicaciones puede generar la pancreatitis? Entonces, la pancreatitis puede suponer una diversidad grande de complicaciones. La primera de ellas, la hemorragia. Cuando las enzimas digestivas degradan los vasos sanguíneos, el paciente está expuesto a un sangrado masivo. Y ese sangrado puede generar un shock hemorrágico. No solamente el sangrado puede complicar al paciente. Como sangra el tejido pancreático y los tejidos peripancreáticos, se activa la cascada de coagulación y eso puede generar fenómenos protrombóticos, como la coagulación intravascular diseminada, es decir, la presencia de trombos en cualquier parte del sistema circulatorio. Adicional a eso, como estamos hablando de una pseudoobstrucción y de un cuadro inflamatorio severo, el paciente puede empezar a liberar mediadores inflamatorios que hagan que los vasos sanguíneos pierdan líquidos, o sea, que se pierda líquido del espacio intravascular hacia el intersticio. Y eventualmente, si se infecta el paciente, que se disminuya la resistencia vascular periférica, que los vasos sanguíneos se dilaten. Todo esto, si se llega a dar junto, conduciría al paciente a un shock hipovolémico y si escapa ese líquido a los pulmones, a un síndrome de dificultad respiratoria y si está escapando el líquido de manera masiva, a desequilibrios hidroelectrolíticos. En esencia, aquí lo que está pasando es que el líquido se está yendo del espacio intravascular hacia otros espacios, lo que vamos a ver más adelante como el tercer espacio. Otra de las complicaciones se da porque la pancreatitis es una condición de hipercatabolismo. El cuerpo del paciente necesita, de hecho, gasta constantemente energía por la lesión que está sufriendo. Y eso puede llevar al paciente a una desnutrición aguda, porque no está recibiendo dieta y porque está autodigiriéndose. Puede haber también algunos desajustes metabólicos, la acidosis metabólica, la hipocalcemia, la hiperglicemia, porque no hay, pues obviamente, producción de insulina, y la hipertrigliceridemia. Y puede suceder como último,
infecciones oportunistas, que pueden ocurrir dentro del páncreas, ya lo vamos a ver como una complicación, o fuera de él, en el caso de que el paciente esté hospitalizado, desarrollar neumonías, infecciones de vías urinarias o infecciones por los accesos vasculares, periféricos o centrales. La complicación más grave que puede resultar de cualquiera de estos desajustes es la falla orgánica o la falla multiorgánica. Les explicaba que por cualquiera de estos detonantes puede llegar a presentarse esta falla multiorgánica. Ejemplo, si sangra el paciente y además está escapando la sangre del compartimento intravascular, pues fácilmente podría empezar a hipoperfundirse el corazón o los riñones o el pulmón. Entonces, estos tres órganos son los que más importancia tienen a la hora de evaluar este criterio de falla multiorgánica. Ya vamos a ver con qué criterios. Será la complicación más grave de la pancreatitis. Para hablar específicamente del síndrome de fuga vascular, es decir, el escape del líquido hacia un tercer espacio, ese líquido, vamos a tenerlo claro, se va a ir básicamente a dos espacios. Uno, que es el retroperitoneo, y otro, que es la cavidad pleural. ¿Cuándo voy a sospechar que haya un tercer espacio? Lo voy a saber si hago un balance de líquidos administrados y eliminados. Si al paciente se le lleva un conteo de los líquidos que se le están poniendo y los que está eliminando, y hay una diferencia, esa diferencia se resume al tercer espacio, que es el secuestro de líquidos en estos dos lugares. Obviamente, entre más alto sea ese secuestro de líquidos, ese tercer espacio, peor será el pronóstico y la supervivencia. Hablando de las complicaciones locales, decimos que hay una incidencia de un 30%, o sea, 1 de cada 3 pacientes van a presentar complicaciones locales. El 15% de todos los pacientes van a llegar a ser necrosis del páncreas. Es decir, que la mayoría, como ya lo decía hace un rato, van a ser cuadros leves, 80%. Pero el resto puede llegar a presentar alguna complicación. En la pancreatitis se ha descrito que hay una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana es la primera semana hasta la cuarta semana, que es donde se forman complicaciones locales. Colecciones, dependiendo, si es una pancreatitis edematosa, decíamos que ahí solo se inflama el tejido y se llena de líquido. En este caso, esta colección de líquido intersticial sería solo líquido inflamatorio. En el caso de que haya necrosis, se hablaría de una colección peripancreática aguda, que es tejido desvitalizado, pero que no tiene una cápsula, no tiene una envoltura. Si la colección tiene menos de 4 semanas, sea edematosa o sea necrotizante, igual lo que va a diferenciar en ese caso la colección es que no va a estar no va a tener una pared definida, no va a estar separada del resto del tejido. Este tipo de colecciones que se forman en las primeras semanas tienen un manejo conservador en general. Lo que se hace es esperar a que se absorban, a que se resuelvan solas. Y se debe vigilar clínicamente la evolución del paciente o hacer estudios de imágenes de control. Porque, aunque no es lo más común, estas colecciones podrían llegar a reventarse y podrían llegar a diseminarse hacia el peritoneo. Si están llenas de líquido inflamatorio y de enzimas pancreáticas, podrían provocar complicaciones como una peritonitis secundaria. En esencia, estas se vigilan y se hacen estudios de imágenes de control. En la fase tardía, es decir, más allá de las 4 semanas, también se pueden formar colecciones. Si se trata de una pancreatitis edematosa, esta colección va a ser igual líquido inflamatorio, solamente que rodeado ya por una cápsula de tejido fibroso.
ya va a estar bien definida esa colección. Lo que conocemos como el pseudoquiste. Este pseudoquiste pancreático tiene un manejo conservador, igual que las dos anteriores. Puede provocar síntomas, excepcionalmente. Básicamente el paciente va a tener dolor persistente y sensación de masa. Si los síntomas son marcados, se puede plantear un drenaje percutáneo. Si no, se espera y se da un manejo conservador. En el caso de la pancreatitis necrotizante, miren, acá estaba la colección temprana. Lo único que lo diferencia es que en esta etapa tardía ya se ha formado una cápsula que recubre la colección de tejido necrótico. Eso no quiere decir que sea... Un segundito me esperan, muchachos, yo me conecto al mismo enlace. Retomando, en el caso de las colecciones que se forman después de 4 semanas, si se trata de una pancreatitis edematosa, tenemos un pseudoquiste y ese se maneja de manera conservadora, como las colecciones agudas. Doctor, no Si se mira tenemos la presentación. yo ahorita les estoy compartiendo la presentación. ¿Sí la están viendo? No se mira. Se quedó en la parte del Canva, doc. ¿Qué será? Yo les envié el enlace con Sebastián. Pueden ir a la diapo 37, es esta. ¿Sí les abre el enlace? Sí, doc, la 36. 37. Sí, ¿no? El enlace sí está funcionando bien. Ay, espérate, es que ya vi que es el problema. Ya les comparte, pero esta pantalla de acá del inicio, ¿cierto? Sí, doc. A ver, ya les voy a compartir la otra. Ahí ya volvimos a la presentación, ¿cierto? Sí, doc. Vale, entonces me ubico ya casi bien. Listo. Entonces, una colección tardía, si se trata de una pancreatitis necrotizante, va a ser igual, una colección de tejido necrótico muerto, pero simplemente envuelto por una cápsula de tejido fibroso. ¿Listo? Es la única diferencia entre, en este caso, la pancreatitis edematosa intersticial es que en la necrotizante es que en la necrotizante va a haber tejido muerto. La diferencia sustancial entre las colecciones tempranas, menos de 4 semanas, y las tardías, más de 4 semanas, es que en ese tiempo lo que se forma es una cápsula, ¿no?, que rodea el tejido, sea líquido inflamatorio o sea tejido muerto. En cuanto a la infección de esas colecciones,
pues es claro que si hay tejido muerto, hay más probabilidad de que esa colección se infecte. Obviamente, las colecciones de la pancreatitis edematosa intersticial, ¿no? Los quistes o las colecciones sin pared, también se pueden llegar a infectar, pero es más probable si se trata de un tejido necrótico. El hecho de que haya necrosis se puede identificar tomográficamente. Por imágenes se puede diferenciar de estas colecciones que son solamente líquidas y que por lo tanto tienden a ser homogéneas y uniloculadas. O sea, tomográficamente se puede diferenciar la necrosis. Pero para saber si está infectada o no, tendríamos que fijarnos, en los signos clínicos del paciente, lo que se llama tradicionalmente como respuesta inflamatoria sistémica. Si el paciente tiene taquicardia, fiebre alta y persistente, si tiene leucocitosis, neutrofilia, y eventualmente se podría drenar la colección y mandar un estudio microbiológico de ese producto para saber si el cultivo sale positivo o negativo. Si hay una colección y está infectada, el tratamiento básicamente es antibiótico más drenaje. La primera manera de drenarla, la más idónea, es hacerlo de manera percutánea. Si no es posible, se intenta de forma endoscópica y si esta falla o no está disponible, se hace vía abierta, pero se hace agotando las posibilidades como última opción. Los agentes bacterianos implicados están aquí enumerados: la E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus. Aquí está un resumen básicamente de los hallazgos tomográficos de cada una de las colecciones para que ustedes lo revisen pues, con tiempo. El aspecto, digamos, imagenológico de cada uno. Y ahora sí, que ya hablamos de la pancreatitis, de su definición, de las complicaciones que puede presentar, hablemos un poquito del diagnóstico de la pancreatitis aguda. Entonces, para el diagnóstico de la pancreatitis hay criterios de 3 tipos: clínico, laboratorio y de imágenes diagnósticas. El criterio clínico es el paciente que presenta un dolor con todas las características de una pancreatitis aguda, que ya mencionamos pues al principio, las características de Alicia. El criterio de laboratorio tiene que ver con la medición de las enzimas pancreáticas en sangre, básicamente la amilasa y la lipasa pancreáticas. El criterio imagenológico consiste en los hallazgos característicos de una pancreatitis. Por ahora, ya vamos a hablar más adelante de cada uno de los criterios, pero por ahora lo que debemos saber es que para diagnosticar una pancreatitis se necesitan 2 de los 3 criterios. Es decir, que para diagnosticar la pancreatitis no es necesario tomar imágenes diagnósticas, siempre y cuando haya una clínica claramente definida y enzimas pancreáticas elevadas. Si la clínica es sugestiva, pero el laboratorio es negativo, entonces las imágenes podrían ayudarnos a concretar el diagnóstico de una pancreatitis. Repito, necesitamos reunir 2 de 3 criterios. Ya hablamos del componente clínico y las características del dolor de la pancreatitis. Ahora, para hacer el diagnóstico de laboratorio, o para cumplir con ese criterio, tenemos 2 enzimas básicamente: amilasa y lipasa. Ambas ascienden y descienden en momentos diferentes de la enfermedad. La amilasa se demora 10 a 12 horas en hacer su pico, mientras que la lipasa se tarda prácticamente la mitad, 4 a 8 horas. Es decir, en ese apartado, la lipasa sería superior a la amilasa, porque nos permite una detección más temprana de la pancreatitis. El momento del descenso también es diferente. La amilasa se demora 3 a 5 días en normalizarse y la lipasa 10 a 14 días. Entonces, en general, la lipasa permanece positiva más temprano y durante más tiempo. Hay algunas claridades que hay que tener en cuenta. Las enzimas pancreáticas sirven para hacer el diagnóstico, mas no son un elemento pronóstico, es decir,
El hecho de que la amilasa o la lipasa estén más altas, más elevadas, no me va a significar que el cuadro va a ser más severo o que el paciente tenga peor pronóstico. Aparte de las enzimas, vamos a tener que tomar otras variables de laboratorio en cuenta. Estas sí, para valorar la severidad del cuadro. Entonces, para empezar el hemograma, en donde vamos a ver si hay respuesta leucocitaria y desviación de los leucocitos, si hay neutrofilia. Vamos a evaluar el descenso del hematocrito, que si ocurre, lo que implicaría sería un secuestro líquido, un tercer espacio. Elevaciones de la PCR y de la procalcitonina como marcadores de respuesta inflamatoria. Los niveles de transaminasas, de bilirrubinas y de LDH, que nos sugieren la posibilidad de una patología litiásica y la severidad del daño tisular, con esta última. Vamos a medir los niveles de glucosa, porque si se eleva, quiere decir que el tejido pancreático, los islotes beta, también están siendo destruidos y se está disminuyendo la producción endógena de insulina. Vamos a medir los niveles de triglicéridos, porque es una causa probable de pancreatitis. Normalmente, si se elevan por encima de 500, como mínimo, y en promedio por encima de 1000. Y eventualmente podríamos necesitar medir inmunoglobulina G4 si ya hemos descartado las otras causas de pancreatitis. Recuerden que la mayoría de los casos, alrededor de un 90% en total, se deben a cálculos o a ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces, estos laboratorios son complementarios y para hacer el diagnóstico diferencial solo en ese 10% de casos en los cuales de pronto la etiología no esté clara. Ya vimos un poco el papel de la clínica, el papel del laboratorio, y ahora sí vamos a ver el papel de las imágenes diagnósticas. ¿Cuándo solicito imágenes diagnósticas y qué tipo de imágenes voy a necesitar? En general, el gold estándar, que serían la tomografía o la resonancia, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, cercana al 100%, pero no están indicadas de rutina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes los vamos a poder diagnosticar solamente con el dolor abdominal y con la elevación de las enzimas pancreáticas. Entonces, ¿cuándo voy a solicitarlas? Cuando el diagnóstico sea poco claro. Es decir, cumplo un criterio y me falta otro, el de imagen, para completar el diagnóstico. Y voy a hacerlas cuando el paciente no muestre una evolución satisfactoria. Recuerden que el 80% de los casos es autolimitado, mejora en el curso de 48 a 72 horas. Si esto no ocurre, entonces sospecho una complicación, una colección, eventualmente, que se va a valorar mejor si tomo una imagen diagnóstica, que no solo va a permitir ubicar colecciones, sino también necrosis y cuantificar o medir las colecciones o el área de necrosis. Normalmente tienen mejor rendimiento entre el tercer y quinto día, que es cuando ya se han dado los cambios inflamatorios y tisulares, pues que yo voy a identificar en las imágenes. La ecografía es el examen ideal si yo quiero descartar patología litiásica, es decir, que solo la evitaría en el caso de que la ingesta alcohólica sea claramente el factor detonante. De otro modo, tomaría una ecografía hepatobiliar para evaluar si hay cálculos y si hay hallazgos que sugieran obstrucción de la vía biliar. Y la radiografía ¿de qué? De tórax, en el caso de que yo quiera descartar un derrame pleural, si el paciente tiene síntomas respiratorios. Si el paciente tiene disnea, taquipnea o está desaturado, debo tomar una radiografía de tórax para descartar ese derrame pleural, lo que implicaría un tercer espacio. La radiografía de abdomen simple me puede ayudar a identificar básicamente el cuadro obstructivo a través de los niveles hidroaéreos y el asa centinela, pero no es un examen de rutina, solamente podría ser que lo hayamos tomado
si enfocamos el cuadro como una obstrucción intestinal. Entonces tomamos la placa y encontramos esos hallazgos, ¿ya? Que quede claro que eso puede estar presente en un hilo paralítico secundario a una pancreatitis. Ahora sí, ¿qué escalas pronósticas se emplean en la pancreatitis aguda? Se han ideado diferentes escalas. Algunas utilizan criterios clínicos, otras criterios imagenológicos. Para lo que sirven estas escalas es para definir el pronóstico del paciente, establecer qué tan probable es que presente complicaciones o la mortalidad. Se han comparado, ¿no?, por diferentes estudios y se han encontrado hallazgos a veces un poquito contradictorios, pero en general uno podría resumir que la sensibilidad y la especificidad de las diferentes escalas son muy similares, la gran mayoría por encima del 90%. Tal vez en lo que se diferencian sean en los factores que tienen en cuenta y por eso la complejidad para elaborar una u otra puntuación. La escala de BISAP ayuda a estimar la probabilidad de muerte de acuerdo a unos 5 parámetros, es decir, que es una escala práctica. El nitrógeno ureico, alteración del estado de conciencia, la presencia de signos de respuesta inflamatoria, la edad del paciente y si tiene o no efusiones pleurales. De 0 a 2 puntos la mortalidad es del 2% y de 3 a 5 puntos es mayor del 15%. Están los criterios de Ranson, que tiene 11 apartados, 11 ítems, 5 de ingreso y 6 a las 48 horas. Usted tiene en cuenta signos de respuesta inflamatoria, la edad, los niveles de glicemia, el perfil hepático, el valor de hematocrito, del calcio sérico, el secuestro de líquidos, que ya vimos cómo se calcula, y puntúa, y de acuerdo a eso sabe estimar la mortalidad del caso, siendo de menos de 3 puntos, de máximo un 3%, y de 6 puntos o más, de alrededor de un 40%. Existen incluso criterios de Ranson para la pancreatitis alcohólica, para la pancreatitis biliar, ustedes ven pues ahí representados. Tal vez la escala más compleja es la escala de Apache, porque reúne no solamente resultados de laboratorio, sino también parámetros que yo debo medir clínicamente en el paciente, sus signos vitales, y es tal vez la escala más completa. Sin embargo, tengan en cuenta que el rendimiento de la misma frente a las demás es relativamente similar, es decir, que aplicar una u otra no es, digamos, no va a modificar en gran medida la conducta que tengamos frente al paciente. Lo importante es aplicar al menos una y hacer una vigilancia estrecha del caso. La escala de Baltasar es una escala que tiene en cuenta solamente los hallazgos radiológicos. Básicamente se realiza una tomografía y se estiman dos cosas. En primer lugar, el grado de la lesión pancreática y en segundo lugar, por el porcentaje de necrosis y en segundo lugar, qué tanto haya avanzado la inflamación. Me explico. El grado de necrosis va avanzando de 0% a menos del 30, del 30 a 50 de la glándula o del más del 50% del páncreas y va puntuando, digamos, en ascenso, 0, 2, 4 o 6 puntos. Los otros hallazgos, tipo A, cuando el páncreas se ve imagenológicamente normal, tipo B, cuando está edematizado, ¿no?, inflamado, tipo C, cuando aparte de estar inflamado el páncreas, hay inflamación peripancreática, cambia el aspecto de los tejidos alrededor del páncreas. Tipo D, cuando hay una colección intrapancreática. Y tipo E, cuando hay al menos 2 colecciones dentro del páncreas. Entonces se valoran los dos criterios y se suma la puntuación. La mortalidad puede ser, en el caso de la pancreatitis leve, digamos, 3%, moderada 5% y severa alrededor del 15%. Existen criterios para ver la falla multiorgánica, que decíamos es la complicación más grave de la pancreatitis. Esos criterios son los criterios de Marshall y toman en cuenta los 3 órganos vitales, que son el corazón, el riñón y los pulmones. En este caso,
Se mide la PAFI, se mide la creatinina sérica y se mide la presión arterial para definir si hay una disfunción y si esa disfunción es de un solo órgano o de múltiples órganos. Esa revisión se aplica en la clasificación de Atlanta. Entonces, la clasificación de Atlanta es otra escala pronóstica, nos dice que si no hay disfunción orgánica, es decir, la PAFI está bien, la presión arterial está por encima de 90 y la creatinina está a menos de 1.5, entonces no hay disfunción orgánica. Si toma el TAC y no hay complicaciones locales, es una, Atlanta lo define como moderada. Es una pancreatitis con una mortalidad cercana al 0%, no va a pasar nada. Si existe una disfunción orgánica, pero esta es transitoria, dura menos de 48 horas y se resuelve, o hay una complicación local o sistémica sin disfunción orgánica, o sea, 1 de 2, la mortalidad asciende al 2%. Si hay una disfunción orgánica que es persistente, o una disfunción de varios órganos, entonces se considera severa y la mortalidad asciende al 30%. Todas estas son escalas estimativas, pronósticas, básicamente. Nos sirven para saber qué tan grave es la enfermedad. Existe un planteamiento que es el de Petrov, que va de la mano con la clasificación de Atlanta. Miren que se fija en si hay disfunción orgánica y si hay colecciones. Pero lo que nos dice es el área en donde debe ser atendido el paciente. Se dice que únicamente el paciente que no tiene disfunción orgánica ni necrosis puede ir a sala general. Los demás deben ser manejados en cuidado intensivo. Entonces es una escala que nos da, eso sí, orientaciones terapéuticas. Y nos quedaría únicamente hablar sobre el tratamiento, el abordaje de la pancreatitis. En este caso, hablamos de varios parámetros. Primero de ellos, restricción de la dieta. Se dice que pues, debe haber un reposo de la glándula pancreática. De la mano de ese reposo, vamos a instaurar una fluidoterapia. Se han comparado los diferentes tipos de líquidos endovenosos y se ha concluido que el lactato Ringer es el que ofrece mejores posibilidades de recuperación al paciente. Entonces es el líquido de elección. Se plantea, ¿no? se ha establecido que el lactato que contiene esta solución, al momento de convertirse en el hígado en bicarbonato, ayuda a compensar o a evitar la acidosis metabólica que sucede dentro de la pancreatitis. Por eso es el líquido de elección. No la podríamos utilizar en el caso de que el paciente tenga hipercalcemia o hiperpotasemia, porque lógicamente pues el lactato Ringer contiene esos dos iones. En ese caso utilizaríamos como segunda medida solución salina normal o suero fisiológico. Se han hecho algunos estudios explorando la posibilidad de usar solución salina hipertónica, porque al ser una solución hipertónica arrastra líquido al compartimento intravascular y entonces nos ayudaría a corregir la hipovolemia. Por el riesgo de presentar complicaciones neurológicas, todavía no se ha establecido, ¿no?, bien protocolos de uso de estas soluciones hipertónicas. Por el momento nos quedamos con el lactato Ringer. Cuando se administran líquidos endovenosos, debemos tener en cuenta que de esos líquidos, 2/3 partes se van a ir al espacio intracelular y solo 1/3 se va a quedar en el espacio extracelular. Y de ese tercio que se va al espacio extracelular, solo el 20% se va a ir al espacio intravascular, el resto se va a ir al intersticio. Entonces, esta explicación es para entender por qué razón en la pancreatitis, como lo que está sucediendo es que está escapando el líquido hacia el tercer espacio, se necesita, o en principio fue lo que se planteó, hacer una fluidoterapia agresiva. Entonces, de manera, digamos, tradicional, se ha planteado seguir unas tasas de infusión bastante altas, de 5 a 10 mililitros por kilo hora, o lo que sería más o menos dar 250 a 500 centímetros por cada hora. ¿En aras de qué? De recuperar el volumen intravascular y de que haya mejor perfusión sanguínea. Más recientemente, con el trabajo del Dr. Rivers, acerca del manejo por metas,
no solamente en pancreatitis, sino en otras condiciones como la sepsis, ¿sí? En donde se pierde bastante volumen intravascular, se planteó la indicación de que no diéramos líquidos tan agresivamente, sino lo suficiente para mantener estas variables mencionadas aquí. Una presión venosa central por encima de 8, una presión arterial media por encima de 65 y una diuresis por encima de medio mililitro por kilo por hora. Es decir, que administro una fluidoterapia que sea capaz de mantener esos tres parámetros dentro de la normalidad. Si uno de esos tres parámetros está comprometido, puedo dar bolos de rescate, 300, 500 centímetros de líquidos, o aumentar la infusión hasta volver y corregir el parámetro que se desajustó. En el caso en que los líquidos no sean suficientes, se deben usar agentes vasopresores, medicamentos que ayuden a aumentar la presión arterial y de esa manera corregir la perfusión de los órganos que están afectados, ¿no? El corazón, el riñón, en este caso. Y hay un enfoque, digamos, integrador, que lo que dice es que debemos inicialmente saber si hay complicaciones locales o signos de respuesta inflamatoria. Si no hay, entonces el paciente requiere los mismos líquidos basales. Si existe un signo de respuesta inflamatoria o complicaciones locales, entonces quiere decir que se están secuestrando esos líquidos, que se requiere una mayor cantidad de ellos, viendo venoso. Entonces se haría básicamente como un intermedio, solamente si lo necesita. Este punto de la fluidoterapia es controversial porque existen las dos posturas, dar líquidos en exceso o dar líquidos a demanda. Aún no es claro qué sería mejor y si esa sobrecarga de líquidos puede, por ejemplo, aumentar la mortalidad en el paciente. Entonces es un punto que todavía no se ha develado por completo. Lo que actualmente se recomienda es trabajar por metas de acuerdo a la respuesta del paciente. Para eso tendríamos que tener monitoría constante, vigilancia estrecha de estas variables hemodinámicas. Aparte de manejar los líquidos, tengo que corregir ciertos electrolitos, fundamentalmente el calcio. Se dice que en una pancreatitis lo que sucede es que se disminuye la producción de paratormona. Entonces no hay resorción ósea y los niveles de calcio se caen. Puedo corregirlo con gluconato de calcio a dosis estándar y eventualmente corregir también la hiperglicemia por la disminución de la producción de insulina. Debo aportarla de manera exógena, entonces el paciente puede requerir goteos o dosis adicionales de insulina. Debo verificar cómo está la glicemia. En cuanto al tratamiento analgésico, me voy a orientar de acuerdo a la intensidad del dolor. Se dice que grandes problemas, pues grandes soluciones. Si el dolor es moderado, leve o moderado, podría tratarse el síntoma con analgésicos como el paracetamol endovenoso o la dipirona, el metamizol. Si el dolor es severo, tendría que considerar el uso de opiáceos, tramal, morfina, hidromorfona, o pues también fentanil, que es el anestésico pues, digamos que más potente de este grupo, de uso pues general. Hay una tercera corriente que es el de la analgesia multimodal, que quiere decir que tendría yo la posibilidad de usar analgésicos de diferentes grupos para conseguir potenciar su efecto sin la necesidad de utilizar dosis tope o dosis muy altas de cada uno por separado. Lo que no se recomienda o debería dejarse como última opción sería el uso de los AINES, puesto que esos disminuyen la tasa de filtración glomerular y pueden acentuar una falla renal aguda. Frente a la nutrición, digamos que tradicionalmente se ha hablado de un reposo intestinal, de que el paciente no debe inicialmente recibir dieta. Y eso es hasta ahora cierto. Lo que sí se ha llegado a considerar es que en los pacientes con pancreatitis leves, es decir,
el 80% de los casos, el retorno de la dieta a la dieta o el reinicio de la vía oral no debe dilatarse más de 48 a 72 horas, siempre y cuando los síntomas se hayan revertido, es decir, que el paciente ya no tenga dolor, ya no tenga náuseas, vómito y eventualmente no haya signos de respuesta inflamatoria, el hemograma, la PCR o procalcitonina estén normales y las enzimas pancreáticas estén en descenso. En el caso de la pancreatitis severa, se plantea el reposo intestinal más prolongado. Entonces, hay dos opciones: dar nutrición vía parenteral o dar nutrición pues vía enteral. Inicialmente se consideraba que administrar nutrición parenteral era mejor porque evitaba el contacto de los alimentos con la vía digestiva y en ese sentido disminuía la posibilidad de que se liberen más enzimas pancreáticas. Hoy en día lo que se conoce es que al administrar nutrición vía endovenosa, lo que se favorece es la translocación bacteriana y la posibilidad de que esos pacientes terminen infectados, sépticos y fallezcan. Por lo tanto, se debe optar idealmente por la nutrición enteral, a través de sondas, pueden ser nasoyeyunales o nasogástricas. Entre las dos no hay diferencia. Les decía, se consideraba, ¿no?, teóricamente, que el hecho de que el alimento llegue al yeyuno y no al estómago podría hacer que haya menos estimulación pancreática, ¿no?, que se liberen menos enzimas pancreáticas. Sin embargo, lo que se ha podido establecer a través de estudios es que en realidad no hay una diferencia entre las dos vías de administración. Por lo tanto, ya tendría que entrar a considerar qué tan viable y qué tan seguro sea usar una u otra. Para la sonda nasogástrica no necesito un equipamiento especial, solamente la sonda y la persona que sepa aplicar la técnica adecuada, ¿no?, para introducir la sonda. Para la sonda nasoyeyunal sí necesito endoscopio y sí necesito pues llevar al paciente bajo sedación a la inserción de la misma. Entonces, se presume por esa razón que lo más indicado sea utilizar alimentación enteral vía sonda nasogástrica. ¿Qué tipo de fórmula? En principio se planteaba que si se daban fórmulas completas, ¿no?, se ponía en riesgo al paciente de que haya mayor liberación de enzimas digestivas, en comparación con utilizar formas oligoméricas, o sea, fórmulas compuestas por micronutrientes. En ese caso, también se han hecho, en ese sentido también se han hecho estudios que lo que han demostrado es que realmente el pronóstico y el curso de la enfermedad va a ser igual. Entonces, en esto no hay diferencias. Con el tiempo, se ha ido investigando para tratar de disminuir de forma segura el tiempo de ayuno, puesto que entre más rápido el paciente reciba dieta, menor sería el riesgo de translocación bacteriana y de complicaciones por sepsis. En cuanto al momento de reanudar la dieta, se tienen unos criterios clínicos y otros criterios de laboratorio. Clínicamente, si el paciente no tiene dolor, náuseas, vómito, tiene apetito, tiene ruidos irregulares presentes, se convierte en candidato para reanudar la dieta. Y desde el punto de vista del laboratorio, si las enzimas pancreáticas, especialmente pues la amilasa, porque la lipasa ya vimos que puede demorarse hasta alrededor de 14 días en normalizarse, ¿no?, esté negativa, y que la PCR también se haya normalizado, junto a otras variables como puede ser el hemograma con la leucocitosis o el recuento diferencial de neutrófilos. En cuanto al tratamiento antibiótico, ¿no?, existió en algún momento cierta controversia, porque había quien apuntaba a que se debería dar en todos los casos de pancreatitis. Hoy en día, lo que se hace es que se administra antibiótico únicamente en el caso de que se haya documentado una infección, dentro del páncreas o fuera de él. Esto puede ocurrir en el 20% de los pacientes. Las colecciones que se sobreinfectan, en principio, o las infecciones oportunistas que ocurren con un paciente hospitalizado.
entre ellas neumonías, infecciones de vías urinarias o infecciones por los catéteres, los accesos venosos, centrales o periféricos. Los medicamentos de elección son los carbapenémicos, ciprofloxacino más metronidazol o cefepime o ceftazidime más metronidazol. Aparte del manejo, debo hacer una vigilancia estrecha, no solo de las variables hemodinámicas, sino el control de laboratorio, pues de todas las variables que ya hemos descrito anteriormente. Una claridad con respecto al manejo de la patología litiásica en medio de una pancreatitis es recordar que si bien la presencia de los cálculos dentro de la vía biliar se han considerado como el detonante de las pancreatitis en este caso, no todos los pacientes van a ser llevados a CEPRA. En el caso de las pancreatitis, únicamente aquellos que muestren un alto riesgo de coledocolitiasis, quiere decir, los pacientes que tengan clínica de colangitis o que por hallazgos de imagen se pueda documentar la presencia de un cálculo dentro del colédoco o dilatación de la vía biliar con pruebas de función hepática alteradas. Por lo demás, se considera que la CEPRE lo que hace, si se hiciera indiscriminadamente a todos, sería incrementar el riesgo de que haya mayor destrucción pancreática, porque con la manipulación de los conductos, lo que se ha visto es que se logra mayor liberación de enzimas y activación de las enzimas digestivas. Creo que ahí terminamos por ahora, muchachos. Entonces, ya solamente faltaría hacer el quiz. ¿Listo?